A continuación, damos la bienvenida al arquitecto Michel de Marco, coordinador técnico de la Organización Mundial de Salud, arquitecto y administrador de desastres del Programa de Emergencia de la Organización Mundial de Salud, con el tema ¿Cómo la arquitectura implementa derechos humanos? Brenda. Es un arquitecto especializado en reducción de riesgos de desastres, con varios años de experiencia en el sector humanitario y de desarrollo, tanto en el área profesional como académica. Es coordinador de TECNE, ha compartido clases en varias universidades en torno a temas de medio ambiente, de construcción, derechos humanos, reducción de riesgos de desastres y de desarrollo humanitario. Michel es un verdadero internacionalista que cree en el poder del trabajo en red y el enfoque multidisciplinario. Bienvenido, arquitecto. Adelante. Muchas gracias. Welcome, Michelle. It's a pleasure having you here, especially because it's not the first time that we meet each other. Que nos encontramos. Taking part in some events De hecho, ya he estado en varios eventos con la organización que representas y ha sido un honor para nosotros poder compartir un poco de este conocimiento y obviamente poder compartir nuestras experiencias. Bienvenido. Thank you, Muchas gracias. Thank you to SMICE for the invitation. Muchas gracias a SMICE por esta invitación. Es un placer poder compartir esta presentación con ustedes. No sé si puedan ver mi pantalla. Espero que puedan. Y bueno, pues como lo mencionaron, soy un arquitecto que justamente se especializa en estos desastres naturales y bueno, ahorita vamos a ver qué significa el TECME y a qué nos dedicamos. Entonces, muchos de ustedes el día de hoy han empezado a pensar por qué la arquitectura está conectada a los derechos humanos y por qué la arquitectura tiene que ayudar a la implementación de los derechos humanos. Entonces, durante la presentación vamos a ver que hay varias respuestas, pero el punto de vista es que la arquitectura es un conocimiento acumulado, de manera que es una herramienta en donde todos tienen derecho a utilizarlo. Y se puede usar también para defender los derechos humanos si se utiliza de una manera apropiada. Y como sabemos, en diferentes partes del mundo, en diferentes puntos históricos, la arquitectura se utilizó como una herramienta de cambio social. Y, por ejemplo, en este caso podemos hablar de la salud, en donde sabemos que hay varias ciudades en donde las enfermedades pueden ser un problema y hay una gran relación, comenzando con esta fiebre tifoidea, en donde sabemos que hubo una disminución de la población por 2/3, también la plaga bubónica que mató cerca de 2/3 de la población en Europa y que obviamente también generó la caída del sistema. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de estas enfermedades infecciosas, no es nada más la enfermedad en sí, sino el sistema en conjunto. Por ejemplo, sabemos que ahorita tenemos la sepsis de cólera. Y esto es algo que también se necesita entender en todo el mundo, pero además tenemos diferentes tipos de enfermedades, de pandemias, como lo que hemos visto históricamente. Entonces, en este caso me gustaría hablar de este mapa. Este es un mapa que muestra la base de la pirámide de estudios epidemiológicos. Y es muy interesante porque es un mapa que se hizo
ocurrido en 1854, el 31 de agosto de 1854, después del séptimo brote de cólera. Y fue un brote de cólera terrible que ocurrió en Soho, en una de las áreas más importantes de Londres. Y durante los siguientes días hubo más de 300 personas que justamente en donde dice Pump, al centro, murieron en esa calle. Y después 3/4 de las personas que vivían ahí tuvieron que irse. Y para septiembre, 500 personas habían muerto ya en varias partes de la ciudad. Al final de este brote de cólera, más de 600 personas murieron. Entonces, cuando hablamos justamente con estos residentes, se enteraron que el problema del brote de esta ciudad venía de la bomba de agua que abastecía a toda la ciudad. Entonces, en este caso sabemos que en este caso se tuvo que utilizar un mapa de densidad y entonces se dieron cuenta que la mayor parte de los casos estaban en la cercanía de esta bomba. Entonces, se enteraron o se dieron cuenta que esta bomba se vio contaminada por aguas negras que estaban en las cercanías. De manera que se tuvo que hacer, obviamente, un cambio arquitectónico y de esta manera logramos no nada más entender cómo se logró la transmisión de la cólera, sino que también se tuvieron que hacer cambios en el Departamento de Infraestructura. Y en este caso también podemos ver el río Támesis. Durante el siglo XIX se convirtió en el desagüe abierto más grande de Inglaterra. Entonces, justamente el hedor tan fuerte que provenía de este río Támesis hizo que el Parlamento tuviera que cerrar sus sesiones. Y fue tanto así que fue cuando finalmente decidieron que iban a hacer un cambio y que iban a lograr algo para cambiar este olor. Porque en ese momento se creía que estos malos olores eran los que transmitían las enfermedades. Y fue así que decidieron crear un nuevo sistema de desagüe para la ciudad. Y de hecho, actualmente en varias ciudades es que podemos ver que los desagües y que tienen una nueva arquitectura que ahora de hecho son cerrados. Y esto obviamente fue parte de la razón por la cual hubo varios brotes de cólera. Fue así que en 1865 se generó este nuevo sistema de desagüe y para el año siguiente hubo un nuevo brote de cólera y la mayor parte de las personas que murieron ya no estaban en la parte oeste de Londres, sino en la parte este, que aún no tenía esta conexión con el nuevo sistema de desagüe. Entonces, eso fue lo que vimos en Londres. Ahora tenemos otro caso de 1793 en Filadelfia, en Estados Unidos. Y en este caso sabemos que había una gran cantidad de gaviotas y además había también estos alcantarillados abiertos, el drenaje. Y los residentes tenían que almacenar el agua en barriles. Y por lo tanto, esto también implicaba que había un perfecto lugar para el crecimiento de mosquitos y los mosquitos transmiten varias enfermedades, por ejemplo, diferentes tipos de fiebre amarilla. En este caso vimos que hubo un brote muy importante que está todo a lo largo de las orillas del río. Aquí lo podemos ver en el mapa, son todas las partes amarillas y las partes rojas. Y en este caso hubo una implicación muy importante de este brote. Y, por ejemplo, especialmente con los marineros que estaban en estas
zonas, se sabe que el 10% de la población total en ese año murió. Entonces, en este caso, era justo cuando estaban todavía pensando, si lo que queremos es urbanizar esta nación, ¿de qué manera lo podemos hacer si estamos teniendo estos problemas? Y uno de los retos más grandes era si Filadelfia se podría reinventar. En 1795 se estableció un Consejo de Salud Pública. Y obviamente esta epidemia generó una serie de innovaciones, por ejemplo, el establecimiento de este consejo, el establecimiento de un nuevo drenaje. Entonces, la relación que hay entre el sector de salud, el sector de construcción y el sector de crecimiento en general están conectados. Y en este caso vemos una visión innovativa y extraordinaria de la tecnología progresiva. Y por supuesto también tenemos el caso de Venecia, de donde proviene la palabra cuarentena. Esta cuarentena implica que son 40 días y se utilizó durante el siglo XIV y XV, en donde era un periodo en el que se pedía que los barcos que llegaban de otro lugar tuvieran un aislamiento previo a poder llegar al puerto. Y en el siglo XIV, Venecia tuvo un brote muy importante en donde hubo 25 millones de personas que murieron como consecuencia de este problema. Entonces, aquí vemos que esta fue simplemente una de las tantas olas de esta plaga bubónica que hubo. Y en este caso, el problema con Venecia es que era un lugar de comercio muy importante y por lo tanto se volvió un problema. Entonces, al principio de este siglo, Venecia tuvo este brote tan importante que incluso Giovanni Bolchinino murió y era de hecho el jefe de la ciudad de Venecia. Entonces, en este caso fue cuando se decidió que se tenían que aislar los infectados para poder cortar este contagio. Y fue ahí cuando el Parlamento decidieron que esta zona, Santa María de Nazaret, para ser el primer hospital que pudiera tratar a la gente infectada. Y entonces es ahí donde se tiene que llevar a la gente para poder aislarlas y tratar de cortar este contagio. Y se tenían que quedar ahí por una determinada cantidad de tiempo. Entonces, aquí fue justamente en donde podemos hacer esta diferencia entre el viejo Lazareto y el nuevo Lazareto. Y este nuevo hospital fue el que se tomó como ejemplo para algo muy similar en Filadelfia. Y hemos visto que para cada barco que llegaba a la región, tenía que embarcar aquí primero para poder desembarcar aquí primero para poder revisar que no hubiera algún tipo de problema. De esta manera se trató de frenar este constante contagio que había durante el Renacimiento. Entonces, justamente esta separación entre los sanos y los enfermos fue que Venecia se convirtió en la primera ciudad que logró generar un aislamiento correcto para poder monitorear y poder contraatacar esta enfermedad infecciosa. Y de hecho, esto fue incluso más impresionante porque en este caso, imagínense que no encontraríamos esta enfermedad por 400 años más. Es por eso que es tan importante que se genere un área específica para el aislamiento. De pasar de un hospital que tuviera un área aislada a tener una isla completamente aislada. Pero no es el único caso, pero por ejemplo, podemos ver esta situación en donde uno sabe que hay una conexión con el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a vivir. Y sabemos que en Manchester, por ejemplo, en Ancoats, en 1870, hubo personas que justamente peleaban por este derecho de trabajo, por este derecho de vivienda.
Y también tenemos este derecho de vivienda asequible. Y esto es muy interesante porque esta construcción, por ejemplo, estas cuestiones de viviendas sociales se generaron en Copenhague en 1923, antes de comenzar la reconstrucción, antes de esta guerra que hubo. Por supuesto, posterior a eso llegó la Segunda Guerra Mundial. Y miren cómo quedó la ciudad. Y este fue el motivo principal por el cual la gente empezó a levantarse, porque fue ahí cuando se tuvo que hacer la Declaración de Derechos Humanos. Y se hizo el 10 de diciembre. Y es muy interesante porque si uno empieza a leer esta Declaración Universal de Derechos Humanos, uno puede ver que en el artículo 25 dice que toda persona tiene el derecho de un estándar de vida adecuado para la salud, tanto para ellos como para su familia. Y esto incluye alimento, ropa, vivienda y salud. Y sabemos que entre 1920 y 1970 se hicieron 34,000 viviendas en Europa del Este y muchas más en Europa del Oeste. Debido a esta necesidad de la reconstrucción de un continente, pero de forma rápida y asequible. Y luego sabemos que entre 1980, 1990 y los años 2000, cuando estuvo esta época de Reagan y de Margaret Thatcher, fue cuando se empezaron a ver mayores problemas con los derechos humanos. Porque fue justamente cuando esta arquitectura social entró a su periodo más oscuro. Afortunadamente, estos procesos suelen ser como olas. A partir del 2000, nuevamente empezamos a ver que empieza a haber un nuevo interés en esto. Esto comenzó, por ejemplo, con el Bienal de Ravenna, en donde vemos que hubo una exhibición de arte en donde se nominó justamente este South as a State of Mind. ¿Y qué es lo que sabemos de esto? Bueno, este año ha sido un cambio radical en nuestra vida y en la forma en la que vemos las cosas con la pandemia. Cerca del 90% de todos los casos de COVID-19 que se han reportado están en áreas urbanas. Y esto tiene que ver con la densidad de población, esto tiene que ver con la forma en la que se interactúa y esto genera que sea mucho más fácil esta propagación, de manera que esta crisis de COVID-19 se ha expandido a estos problemas de seguridad, trabajo, transporte, servicios de salud y todo esto, porque es en donde vemos que la población más afectada es aquella que tiene un menor ingreso. Y sabemos que las ciudades son sistemas obsoletos y que necesitan una renovación fuerte. Porque es justamente donde vemos que más afectan cualquier tipo de catástrofes, ya sean desastres naturales, ya sean pandemias, ya sean guerras. Y de esta misma manera podemos ver que la pandemia nos ha hecho cuestionarnos el lugar en donde trabajamos, estos espacios en donde vivimos y la forma en la que habitamos incluso nuestras casas. Y por lo tanto nos ha hecho pensar también en la densidad y la extensión de las ciudades y los elementos o estas partes que pueden componer una ciudad. Por ejemplo, los parques, los espacios públicos, las calles, las casas. Y recientemente ha habido muchos artículos, muchas publicaciones, muchos webinars que se relacionan con el problema del COVID y las ciudades. Y todo el mundo se pregunta exactamente lo mismo. ¿Cómo serán las ciudades post-COVID? Entonces uno nunca sabría que un pequeño virus como el SARS-CoV iba a tener este efecto en la distribución de ciudades y que iba a generar que este déficit fuera mayor que nada más para el sistema de salud. Entonces esta pandemia se presenta como una oportunidad para poder corregir estos errores, especialmente para las poblaciones más vulnerables. De hecho, previo a la pandemia ya existía esta idea de generar
crear una ciudad en donde la gente no tuviera que trasladarse más allá de solo 15 minutos para poder llegar a todo lo que tuviera necesidad. Y con la pandemia, esta idea de la metrópoli es esta oportunidad de conexión de comunidades autosuficientes. Y creemos que esto va a lograr ser el catalista para una descentralización. Y sabemos que lo que queremos es que esto sea posible en cualquier parte del mundo. Entonces, además la pandemia hizo visible esta necesidad de tener espacios de recreación en nuestras casas, en las calles. Y de hecho tenemos esta teoría de higiene que influenció las estéticas modernas, en donde en esta época, con miedo a las diferentes enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, vimos que se reflejó en la arquitectura, por ejemplo, en esta opción de que hubiera espacios abiertos, de que hubiera mayor flujo de aire. Y es aquí justamente en donde podemos ver que la gente empezó a buscar oportunidades de estar más en contacto con espacios abiertos para evitar contagios, para evitar todas estas dificultades. Pero es aquí en donde vemos esta inequidad urbana como un problema estructural y como parte de esta crisis. Entonces, lo que queremos hacer en el próximo año es generar este cambio. El día de hoy también me gustaría hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos como parte de esta conversación. Pues es esto lo que debería de guiar a nuestra generación y a generaciones futuras. Es algo que deberíamos de considerar para inspirarnos y para poder sobreponernos a estas dificultades como la degradación ambiental, como la crisis actual que tenemos. El COVID-19 nos ha mostrado estos problemas que ya teníamos, pero ahora nos ha llevado a nuestras rodillas, porque nos ha demostrado la fragilidad de nuestro mundo. Y definitivamente podemos decir que la inequidad fue lo que definió nuestro tiempo. Salud, agua, trabajo, educación, seguro social. Sabemos que hay muchas personas que no pueden pagarlo. Sin embargo, es parte del derecho humano de cualquier persona. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que esta idea de ciudad post-COVID es justamente tan importante porque sabemos o pensamos que actualmente podría ser muy similar a lo que tenemos actualmente. Sin embargo, no puede haber una ciudad justa en donde no tenemos esta consideración de los derechos humanos y donde no logremos una radicalización y donde no haya un reconocimiento de personas como individuos con derechos. Una ciudad es un producto ideológico, social e inherentemente político. Y de esta manera sabemos que es muy importante que tengamos esta injerencia y esta intervención. Y sabemos que esta no puede ser una discusión entre los técnicos y los políticos, sino que se debe de construir de forma colectiva. Es momento de repensar todo. Pero no nada más repensar las respuestas, sino repensar las preguntas. Y bueno, esta mañana en México, me gustaría que pensemos que juntos podemos generar una ciudad más saludable, un ambiente más saludable, pero esto no es algo que nada más una organización pueda resolver. Esto requiere la participación activa de las personas, de manera que podamos trabajar juntos y para que podamos trabajar juntos se creó TECNE y TECNE es una organización que busca poder ayudar a estas situaciones emergentes a partir de la pandemia y poder catalizar la creación de una estructura social y de salud mucho más estable. Esta es una red de arquitectos, ingenieros, diseñadores y de diferentes personas, de diferentes áreas del mundo que se han juntado para poder hacer esto. Cuando comenzó la emergencia en enero, estábamos respondiendo como generalmente con cualquier brote. Íbamos a donde se tenía que ir para poder apoyar, para poder establecer un centro de salud y generar esta capacidad de reacción.
Y rápidamente, conforme se extendió este brote, íbamos de país a país. Y el problema es que teníamos cada vez menos personal. Y cuando había un nuevo brote en otro país, publicamos un manual que se llamaba el Manual SARI. Y se publicó en 10 idiomas diferentes. Actualmente ya está en más de 350 lugares. Y fue justo cuando empezó esta restricción de viajes. Entonces, a pesar de la capacitación en línea y del manual, nos dimos cuenta que había dificultades porque los hospitales son cada uno diferentes, no hay dos iguales. Entonces, nos dábamos cuenta que varios de ellos se presentaban con una complejidad específica que necesitaban una solución multidisciplinaria. Y esto era algo que no siempre teníamos disponible nosotros. Entonces, fue ahí cuando empezamos a ver alrededor y buscar estas competencias específicas necesarias. No tuviéramos un experto para la ventilación, para el aire acondicionado y este diseñador del aire acondicionado también. Entonces, es ahí donde empezamos a hablar con instituciones técnicas externas y también con diseñadores e ingenieros para buscar en diferentes países del mundo y buscar una institución que nos pudiera dar los recursos o que nos pudiera compartir los recursos que ellos tenían para que pudiéramos tener los recursos para combatir la pandemia de COVID-19. Y estos son los resultados que tuvimos después de 31 semanas. Diferentes países, 43, en donde recibimos nosotros la solicitud de apoyo. Tuvimos a más de 1,000 personas capacitadas en diferentes lugares. Y obviamente calculamos nosotros el éxito en términos de capacidad de camas. Entonces, en estas 31 semanas implementamos más de 3,500 camas alrededor del mundo. Y sabemos que esto no es nada más este apoyo. Posterior a esto, nosotros tuvimos bastantes cuestiones en donde nos decían, necesitamos esta guía. Estas lecciones aprendidas en el campo es lo que debe de guiar lo que vamos a hacer posteriormente. Y es aquí donde empezamos a ver este cambio. Y fue ahí donde se empezó a implementar con el apoyo de diferentes departamentos de la OMS. Y estos diferentes departamentos empezaron a trabajar en conjunto con diferentes miembros de TECNE, como colegas que ya estaban en la zona, y generó este catalista para lograr el cambio, para poder hacer estas pruebas de diagnóstico fáciles, estas bases específicas para nuestro personal, estas mapas de ventilación que estaban diseñadas específicamente para estas cuestiones de COVID-19. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas normativas, no podemos olvidar ni el diseño ni la investigación. Y ahora es como cuando un miembro de TECNE, en conjunto con diferentes departamentos de la OMS y en conjunto también con nuestros colegas en el campo, obviamente siempre como catalistas. Y actualmente estamos desarrollando cuidado de los enfermos en casa con esta cuarentena autoimpuesta, por así decir, donde se logra un aislamiento en un ambiente donde la población es muy densa. Y en este caso hemos logrado que varios miembros de TECNE estén involucrados, ya sea de IFHE, de algunos socios como la UNICEF, que es parte de las Naciones Unidas. Y entonces vamos a utilizar todo esto para poder crear estas áreas. Y uno de nuestros programas más importantes es el Hospital de Mañana. En este caso está con ayuda del Politécnico de Órsola en Malpighi, en donde tenemos diferentes miembros de TECNE, que es la Universidad de Bolonia, y varios miembros de la OMS. Entonces, la visión de TECNE es justamente que TECNE se ve como una fuerza de cambio, y para lograrlo tenemos que movernos de nuestros silos y activar estos puentes para poder comunicarnos y trabajar con otros
en servicios y en habilidades para poder generar nuevas decisiones y comportamientos respecto a la salud, colectivamente y con otros que también están dedicados a valorar la inclusividad, la transparencia y la confianza o el respeto hacia las personas para que podamos lograr estructuras mucho más seguras, mucho más verdes, mucho más justas. TECNE tiene diferentes personas específicas para varias cuestiones alrededor del mundo, en diferentes países, que están especializados en áreas distintas para que al momento de converger podamos trabajar en conjunto. Entendemos que podemos mejorar nuestro trabajo individual y colectivo con la contribución de los diferentes expertos y para lograr esto, trabajamos continuamente en la traducción, en la universalidad del lenguaje, desde un punto hasta otra área y eso sabemos que es lo que va a ayudar a nutrirnos. Y tratamos de vernos a nosotros mismos como catalizadores de este proceso para poder hacerlo de una forma más fácil pero más inteligente y podemos también trabajar con miembros que nos ayuden para esta guía de color y esta conexión. No solamente con agencias, instituciones o universidades, sino también en comunicación y entendimiento. Abrazamos las complejidades y trabajamos con nuestros socios para poder evitar esta sobresimplificación. Y bueno, esta mañana o esta noche, dependiendo de dónde estemos, les pido que crean en sus capacidades colectivas, que asuman sus propias responsabilidades como ciudadanos del mundo. Tenemos que trabajar juntos y tenemos que pensar y resolver los problemas y los retos de nuestra época. Y si queremos que nuestras ciudades sean resilientes a nuestra pandemia y que puedan sobrevivir y vivir, no lo podemos hacer solos y trabajando en silencio. Trabajemos juntos, porque si no estamos juntos, no sobreviviremos. Gracias. Muchísimas gracias, Michele, por esta presentación. Sin duda, vemos que se han mencionado muchas cosas que vamos a tener que reflexionar y me gustaría nada más tomar algunos puntos para el final, pero en este momento me gustaría compartir algunas preguntas que tenemos de nuestro público. ¿Cuáles podrían ser las posibilidades de participación en una sociedad con tanta inequidad como Latinoamérica? Bueno, esta es una buena pregunta. Ahorita, por ejemplo, estamos tratando de involucrar cada vez a más miembros de TECNE de Latinoamérica. Por ejemplo, estamos trabajando en incluir universidades en Chile, por ejemplo, y algunas otras universidades en otros países. Y estamos también tratando de trabajar con diferentes organizaciones en Latinoamérica. Esto obviamente es el primer paso, pero tenemos que tratar de entender cómo trabajar en conjunto con las universidades y las organizaciones locales, en donde estamos tratando de generar una red, un trabajo más en forma de red, porque me parece que lo que tenemos que hacer es, mientras más tratemos de trabajar con la inequidad en diferentes partes del mundo, es definitivamente con esta conexión en donde logramos mayor participación, en donde hay más gente involucrada en el proceso de investigación y obviamente también en la cuestión de producción, que nos lleve también a la generación de nuevas normativas, así como el apoyo. Y para eso siempre necesitamos pedírselo a nuestras comunidades. Y este es uno de los factores determinantes que nosotros sabemos y que tenemos y tratamos de identificar previo al apoyo. Y en este caso, como les mencionaba, estamos trabajando juntos en algunos hospitales en parte del África subsahariana,
sabemos que hay muchas personas que ya están ahí y que ellos son los que nos van a ayudar en su mayoría a trabajar con el equipo de diseño para hacer las cosas correctamente. Esta es una de las cosas más importantes. Bueno, ahora que se está hablando justamente del equipo de diseño, hay otra pregunta aquí. ¿Cómo podemos tener como este acercamiento en este contexto? Digo, porque obviamente vemos que hay personas que están interesados en acercarse a este proyecto. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle esto en la arquitectura? Esta es muy buena pregunta. En este caso, la respuesta sería que estamos tratando de desarrollar un Master Course. Estamos tratando de desarrollar este curso con parte de la OMS y algunas otras universidades. Y lo que estamos tratando de hacer es generar el conocimiento del sector de construcción con el sector de salubridad. Entonces, lo que queremos es convergerlo. Y es importante que sepamos que vamos a establecer o a formar esta educación para el futuro. Tenemos que dejar de enseñar en las escuelas de arquitectura solamente arquitectura. La arquitectura es muy amplia. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis estudiantes es que cada línea que ustedes tracen en una hoja en blanco es una acción política. Y tiene que haber un pensamiento detrás de él. Y este pensamiento no puede ser solamente como arquitectos. Tenemos que trabajar con otras disciplinas, con otras personas y con otros conocimientos. Y en este caso vemos, por ejemplo, los doctores, los antropólogos, pero podría ser también con ingenieros, con psicólogos. Y esto es lo que estamos tratando de hacer a través de esta red de TECNE. Por ejemplo, al momento de hacer la administración y la gestión de TECNE, sabemos que tenemos a doctores, tenemos ingenieros, tenemos psicólogos y tenemos a varias personas del sector. Y esta es la única forma en la que realmente podemos hacer una diferencia al momento de trazar estos nuevos espacios. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta y esta es sobre los manuales que creó la organización para COVID-19. Cuando hicieron estos manuales, tomaron la información y consideraron esta cuestión de que el contexto de cada país es muy diferente y que la inequidad en cada país y el contexto de infraestructura también es muy distinta. Bueno, en un manual, bueno, de hecho lo que estaba diciendo es que cada hospital es completamente diferente, como una huella digital, de manera que no hay dos iguales. Y al momento de estar trazando estas normativas, bueno, sabemos que en ese momento teníamos más bien que considerar el flujo de pacientes, el flujo de trabajadores, con un estándar mínimo de ventilación para cada instalación. Pero lo que queremos o lo que sabemos es que lo que estaba asociado al manual era este helpdesk, como centro de soporte. De manera que las diferentes organizaciones alrededor del mundo que estaban trabajando con diferentes tipos de inequidades, diferentes tipos de contextos y de ambientes pudieran tomar el principio más importante de este manual y que después lo pudieran adaptar dentro de sus contextos. De manera que después pudieran preguntar en este centro de soporte en caso de que tuvieran una cuestión muy específica. Y eso fue lo que empezamos a hacer nosotros a partir de marzo, de manera que cada uno de estos lugares podía pedir ayuda, ya sea a través de la OMS, de la oficina, de su área, y nosotros vamos a adaptar nuestra ayuda en consideración al contexto que ellos tengan. Y no nada más al contexto, sino específicamente a cada uno de estos hospitales. Entonces, realmente es un apoyo personalizado.
Muchas gracias. Y I think that maybe a final me question parece with some que reflections podríamos while hacer you're una última speaking. pregunta, nada más para reflexionar un poco sobre esta And conversación. this one is saying, what is the philosophical Y esta foundation that influence pregunta, ¿cuál es el your fundamento thinking filosófico or the que thinking of influye making en este technique? pensamiento de Yeah. Technic, de la creación de Technic? Basically, Bueno, básicamente, we understood that nosotros entendimos to que give para fast and quality solutions poder generar soluciones rápidas, adaptable in different kind of contexts, adaptables a los distintos we couldn't work contextos, in silos. no podíamos It trabajar was impossible aislados. for my Era colleague, for example, Luca, imposible, that is por an ejemplo, para mi colega Luca, que es to epidemiólogo, like go deep in the understanding of the realmente llegar a complexity la profundidad del of, entendimiento de la uh, complejidad healthcare facilities that is de not las just an instalaciones de emergency salud. facilities. Sí, done no with sabía the sobre TED esta or cuestión de prefab or arquitectura. etc. So, Entonces, like we understood there was a need, for nosotros example, of sabíamos que architects and había engineers. esta necesidad we started de with the ingenieros y research de process. arquitecturas. Y entonces cuando empezamos after con we este started with the proceso de guidelines, investigación y cuando and we empezamos con noticed la that construcción we de las had a normativas, need nos dimos cuenta for social que scientists. también teníamos la We necesidad had a de need, científicos for sociales. example, what we asked for, Y de hecho, and the reason why el we motivo por el created cual Tecne, we have generamos specific Tecne fue knowledge porque that we necesitábamos, didn't have in-house. bueno, más bien fue con el conocimiento is the específico de que only no way teníamos to suficiente create conocimiento. Y esta era la única manera en la que podíamos crear and rapidly support. un apoyo Like, the rápido y de philosophy calidad. that is behind is that we De are manera all que el in the same pensamiento boat. que está detrás de Like, what Tecne the es que todos nos pandemic encontramos en la misma is situación teached us y que lo que nos ha enseñado la pandemia that there is no differences. es que no hay The diferencias. virus doesn't have El borders. virus The no virus doesn't respeta choose fronteras the ni person escoge going to attack. a la persona We específica a are la que all va a atacar. together in Todos the same estamos common place. en este We are lugar, all together in todos the same estamos world. juntos en el mismo If planeta. we want to Y achieve si the queremos goal for a sustainable llegar development, a la meta de we have to un work desarrollo together. sustentable, tenemos que trabajar en conjunto. This is one of the reflections that we were making this Esa es morning, justamente una de las that, cosas que estábamos we are mencionando all esta together mañana. in Estamos this. todos juntos en Then, esto. we have to be prepared Y to put tenemos our que knowledge, our prepararnos effort on this. y poder utilizar nuestro conocimiento yes, en esto. Sí, claro. I think also Y me that, parece que también one of the main future points of the uno de los Tecne puntos will be principales also a futuro del to Tecne va a ser connect knowledge. conectar este So basically, conocimiento. Different countries De and manera que different los diferentes institutions in países y different las places of diferentes the world have instituciones en different diferentes kind of partes del knowledge mundo because y the knowledge diferente is also conocimiento, related to the porque el specific conocimiento context. también está relacionado So, con un contexto for específico. example, Entonces, tomorrow por it's ejemplo, happening another epidemic, si let's say mañana ocurriera otra in pandemia sub-Saharan Africa or en in Latin África America, o en Latinoamérica how like we can, or in Europe or in, o en Europa in North o America, like en how we Norteamérica, can ¿de share qué the manera knowledge of podríamos the compartir different el Tecne conocimiento members. de los diferentes miembros For de Tecne? example, Por ejemplo, many countries in Africa were muchos much países en more África prepared estaban mucho to más work in preparados relation para with emergencies trabajar and epidemics compared to other countries en in the cuestiones de epidemias so-called global north. en comparación con We otros forgot países that al pandemics norte. can affect Se nos everyone. olvida que la So pandemia I puede think afectar a the quien sea. sharing of knowledge Entonces me of parece que different kind of context este, and different kind of institutions spread all over the esta world oportunidad de is compartir the el conocimiento main way to en diferentes succeed. partes del mundo, How con we diferentes can partes be del prepared. mundo, es It's una de not las just mejores about maneras en las que emergency. podemos We have to be prepared for the next one. prevenir As we show, like as I o showed in the estar al menos presentation, preparados para this is una not the first siguiente pandemia, epidemics. porque como And les he for sure will mostrado, be esta not no the es last la one. primera epidemia, And ni the será same la we can última continue pandemia. with the natural hazard, earthquake. Y Like we have a eso lot of sin experience, contar for cualquier otro example, tipo de desastre in relation natural, with this in como Mexico. un terremoto, Like como algún how, deslave. Y like en we México, por can ejemplo, sabemos que prepare for tienen this. We generalmente know bastantes that terremotos. Mexico Entonces, will be affected from another nosotros earthquake sabemos sooner or que later. en We have to algún prepare punto for it. México
nuevamente va a tener otro terremoto. Y entonces, ¿cómo se van a preparar? Es este conocimiento de saber que en diferentes países, que no es México, este conocimiento que ya tienen en México les puede ayudar en otros lugares. Por ejemplo, en Nepal. En Nepal también sabemos que va a haber otro terremoto. Y entonces se puede compartir este conocimiento para poder ayudar en este futuro. Sí, y justamente pensando en el conocimiento y en lo que estaba mencionando sobre no saber todo. Y justamente tener la humildad de preguntar y de querer saber qué es lo que está pasando en otros lugares. Y me parece que justamente este último comentario, esta reflexión que se hizo, donde es muy importante ver la historia, qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos visto y tomar estos conceptos importantes que se han hecho en el pasado y que nos ha enseñado la historia. No es necesario tener una guerra mundial para pensar en un cambio, porque lo más importante es justamente esta seguridad y estos derechos humanos para las personas. Muchísimas gracias, Kele. Muchísimas gracias por esta plática. Estamos realmente honrados de tenerte aquí y recordar nada más que SMAES justamente tiene bastantes personas que están interesadas en colaborar con esta institución y con la organización con la OMS. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí. Muchas gracias. Bueno, nada más me gustaría otorgar el reconocimiento por parte de la asociación. Está en español, pero bueno. Lo que dice es que la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud otorga el reconocimiento al arquitecto Michele Di Marco por su participación en el foro SMAES Guadalajara como ponente de la conferencia Cómo la arquitectura implementa los derechos humanos. Y al final sabemos que esto es muy importante y que contribuye activamente a fortalecer el sector de salud y diré ahorita que es muy importante justamente lograr estas actividades en todo el mundo. Bueno, continuando, ya buenas tardes. Les informamos, como parte de las actividades gremiales, se llevó a cabo la convocatoria para la certificación y recertificación de los arquitectos especializados en los temas de infraestructura en salud. A continuación, el arquitecto Fernando Garduño Bucio, vicepresidente de Acción Gremial y Certificación Profesional,
nos dará a conocer los pormenores del proceso. Fernando. Buen día a todos. Nuestro proceso de certificación es un proceso que marca la evolución que ha tenido nuestra sociedad a lo largo de su vida. Nuestra sociedad está a punto de cumplir el año que entra 30 años. Y yo creo que dentro de los procedimientos que hemos logrado, este es un logro en el cual, de la mano con el Colegio de Arquitectos, damos las certificaciones correspondientes a aquellos asociados que cumplen con los requisitos establecidos. Sí queremos aclararles que la certificación es un procedimiento analítico de la gestión profesional del asociado, donde se asegura por escrito que la persona cumple con los requisitos especificados en el proceso. Con esto se entrega confianza, credibilidad y aceptación del profesional certificado, lo que facilita el intercambio de servicios a nivel nacional e internacional. Queremos aclarar que estos requisitos están abiertos a cualquier persona que quiera o que aspire a lograr su certificación profesional. Se pide estar al corriente de todas las obligaciones gremiales, tanto con la sociedad como con el colegio. Se pide la comprobación del ejercicio profesional en determinado lapso de tiempo. ¿Esto qué es lo que nos da? Nos da un aval de garantía de cumplimiento por parte del profesional certificado. Todo el sector salud, clínicas y hospitales, pues son géneros de edificios de interés público con el cual tenemos que garantizar su terminación completa para poner al servicio de todos los derechohabientes estos servicios. Comentábamos en una de las presentaciones anteriores, pues que se quedaron ahí una serie de edificios a medio camino. Esto es lo que se pretende evitar. Esto es lo que se pretende evitar con la certificación. La Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, nosotros vamos en la 5ª generación del proceso de certificación. Esta se hace periódicamente, cada año o cada 2 años, según las solicitudes de los asociados. Si cambiamos la lámina, por favor. Aquí tenemos la lista de las personas que están integrando esta 5ª generación. Hay 2 asociados, los cuales se están certificando, y tenemos 12, los cuales están revalidando esta certificación. Tenemos primeramente ya con el número 26 al arquitecto Paco Rueda para los amigos, con el número 27 el arquitecto Fernando Ugalde, paisano ahí de los del foro, porque él es de Guadalajara. En cuanto a la revalidación, por segunda vez va nuestro asociado número 1, el arquitecto Carlos Rivera Treviño. Él es de Aguascalientes, radica allá y fue el asociado que primeramente se certificó. Con el número 3 tenemos al arquitecto Salvador Ibarra Palacios. Él es aquí de la Ciudad de México, igual que su servidor. A mí me toca ser el número 4. El número 6 tenemos al arquitecto Carlos Rojas Chávez. El número 7, Francisco Javier Ortiz Islas Allende. El número 15 es el arquitecto Edgar Caso León.
El 17 tenemos al arquitecto Jaime Latapí López. El 18, el arquitecto Ramón Aguirre Olvera. Número 21, el arquitecto Ramiro Ortiz Treviño. La número 22, Nancy Musmet Báez Rivas. La número 23, Teresita Romo López. Este proceso está abierto y pues esos dos números le ponen número a la casa para la equidad de género, ¿no? El número 24 es un amigo de Monterrey, el arquitecto César Gerardo Rodarte Rangel. Si pasamos a la siguiente, por favor. Como pueden ver, esta situación, pues todo esto implica que la sociedad, con todos sus miembros, está preparándose para los tiempos actuales, para lo que se requiere. Nos comentaban la gente del INSABI, pues el reto que implica una renovación de todo lo que es la infraestructura hospitalaria. Nosotros vamos de la mano de la autoridad para apoyarlos en toda esta labor titánica que implica el poder brindar, sobre todo a las clases desprotegidas, a las que no tienen el acceso a los servicios, el dotar de la infraestructura física, de la arquitectura que requieren los tiempos actuales. Para todos los asociados que están teniendo su certificación y su revalidación, les queremos informar que se les hará llegar primeramente vía digital su documento respectivo con el cual están acreditando la certificación respectiva. Y de manera física, a partir de la semana que entra, les informaremos cuándo pueden pasar a recoger el documento de manera física en la calle de Veracruz 24, parte de las instalaciones del Colegio de Arquitectos. Vale la pena decir que, dados los tiempos que estamos viviendo, no fue fácil la revisión de todo el proceso. En algunas revisiones las hicimos de manera presencial, otras de manera digital. Quiero que sepan que esta revisión está conformada por una comisión tripartita entre la misma sociedad, el Colegio de Arquitectos y los empleadores. Aquí los empleadores recurrimos a los titulares del INSABI, el arquitecto Carlos Sánchez y al ingeniero Ernesto Trejo, titular de GEDIF. Por parte del colegio, invitamos a que nos apoyara en el proceso, pues al titular de la certificación a nivel Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, al arquitecto Alessio Robles y al arquitecto Max Betancourt. Por parte de la sociedad, pues nos acompañó el arquitecto Javier Yamamoto y el arquitecto Eduardo Ojeda Rosado. Pese a ser un proceso largo, muy acucioso, pues fue muy meritorio que todos los miembros presentados, ahora no tuvimos reprobados, lo que nos garantiza de alguna manera que estamos formando un espíritu de cuerpo. Está por demás decir que el equipo de SMAES
está preparado para el reto que implica los nuevos tiempos. Que la autoridad lo tenga mucho, muy en cuenta. Les agradezco mucho. Muchas gracias, arquitecto, por la explicación de este proceso, pero sobre todo una felicitación a quienes hoy de una forma virtual se están haciendo este proceso de certificación y revalidación de la certificación. Pero más que nada que esto sea un recordatorio de la obligación que tenemos de la preparación, del desarrollo profesional continuo, de que todos los días tenemos que seguir superándonos a nosotros mismos, haciendo las cosas mejores y que un nicho para poder hacerlo va a ser esta sociedad desde las actividades que planeamos día a día y también en este consejo directivo que estamos muy interesados en la difusión del conocimiento, no solamente hacia al interior, pero también hacia el exterior, para que podamos cambiar esta visión y podamos pensar en cómo tiene que ser esta nueva educación, que era lo que hablábamos un poco en la plática anterior. Pues felicitar a todos, agradecer al arquitecto Fernando Garduño por haber llevado a cabo este proceso. Gracias y felicidades. Gracias.